Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Espero que estén bendecidos, espero que estén contentos, espero que estén con la paz del Señor. Recuerden que Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y deseo eso, que la paz del Señor esté en sus corazones y que aún en medio de esta tribulación que estamos viviendo, esta preocupación, este temor que a veces experimentamos, podamos también experimentar la paz de Cristo. Bueno, hermanos, antes de iniciar, pues quiero dar algunos anuncios, ¿sí? Quiero recordarles que los domingos estamos teniendo nuestros servicios a través del internet. José va a estar mandándoles a su teléfono el link o el video para que ustedes junto con su familia a las 11 o a las 6 de la tarde, a la hora que ustedes deseen, ustedes lo pongan y juntos reciban la palabra del Señor. Los lunes tenemos tiempo de oración, de intercesión, de clamor a Dios porque Dios nos guarde, porque Dios detenga esta peste, esta enfermedad, por aquellos que están enfermos también, por los países que han perdido el control y que es un caos, como Italia, como España, ahora los Estados Unidos, como Ecuador, y ahora que Dios guarde nuestras familias, que Dios nos cubra. Los martes tenemos las barcas, para que nos reunamos juntos y reunamos nuestra familia y podamos poner el video y tener nuestra barca de salvación y de estudio bíblico. Y los miércoles tenemos altar familiar, un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo para buscar la presencia de nuestro Señor. Y bueno, quiero saludar a aquellos hermanos de Tilsa, todas las barcas de Tilsa, Dios les bendiga a todos, reciban un saludo. Quiero saludar también a los de Tehuistla, hermanos, Dios les bendiga, les extrañamos a todos. Nuestro deseo es que ya estemos juntos, pero bueno, tenemos que esperar. Por seguridad, por bienestar, tenemos que esperar. Dios bendiga a los hermanos de Galeana, todos los que viven allá, hermanos, reciban saludos. Los de Jojutla, Dios les bendiga, reciban saludos. Los de Zacatepec, Dios les bendiga, reciban saludos. Los de Tlatenchi, que Dios les bendiga, reciban saludos. Los de la Florida, hermanos, Dios les bendiga. Y primero Dios, pronto estaremos aquí en la casa del Señor alabando y glorificando el nombre del Señor. Por lo tanto, vamos a estar reuniéndonos a través de estos estudios bíblicos, a través del internet. Dios les bendiga. Y bueno, en este momento vamos a tomar un tiempo para alabar al Señor. Así que te invito ahí que te pongas en pie con tu familia y que juntos en familia alabemos al Señor. Abre los cielos, ven, vamos fuerte. Vamos a adorar con todas nuestras fuerzas. Aplaude más fuerte, vamos. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Porque viene nuestro Rey, ¿cuántos lo creen? Viene nuestro Rey. No dejes de aplaudir, vamos, clamaré. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Se abre el cielo cuando danzaré. En el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque
sobre montes y collados viene nuestro Rey. Doble fuerte, vamos. Viene nuestro Rey. Trono de justicia del Señor. Trono de justicia del Señor. Las aguas de su río. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Que viene nuestro Rey. Amén. Viene nuestro Rey. Puedes cantar con todas tus fuerzas. Vamos y reclamaré. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Aleluya. Clamaré fuerte, vamos. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré fuerte, vamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es En un grito fuerte de alabanza al que es digno de gloria. Amén. 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 Que suba incienso. Que suba incienso. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No
declaro. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoran. Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, amado mío.
Nos vamos a pasar a la palabra de esta semana, ¿ok? Quiero compartir con ustedes esta palabra que es para esta barca de salvación y de estudio bíblico. La semana pasada estuvimos terminando ya la segunda carta a los Corintios y estuvimos viendo los 5 consejos que Pablo nos da, ¿sí? Y con eso estuvimos terminando la carta a los Corintios. Esta semana empezamos la carta a los Gálatas y nuestro deseo a través de estos estudios es estudiar todo el Nuevo Testamento. Y yo sé que va a ser de gran bendición y de gran conocimiento para nuestras vidas. Bueno, quiero invitarles que abran su Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y va a ser la porción bíblica que vamos a estar compartiendo para esta semana. ¿Sí? Así que abran su Biblia, por favor, o busquen en su Biblia la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y si usted ya lo tiene, le voy a pedir que lea conmigo este texto bíblico. Ahí en su casa, lea este texto bíblico. La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, quiero introducir esta carta. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Sí? Los Gálatas era una iglesia que estaba en Galacia. ¿Sí? Esta iglesia estaba en Asia Menor. Hoy día, para que nosotros podamos entender, Turquía. Galacia o los Gálatas era una iglesia que creyó en nuestro Señor Jesucristo. Lo recibieron como Señor y Salvador. Recibieron la salvación a través de la fe, a través de la gracia, pero empezó a haber problemas en la iglesia de los Gálatas y eso a Pablo le preocupaba. ¿Cuáles eran los problemas? Que se levantaron judaizantes, eran judíos creyentes que empezaron a transmitir la ley de nuevo y querían judaizar a los cristianos, ¿sí? Ese era el propósito de ellos, judaizar a los cristianos. Era un problema que Pablo se dio cuenta y a través de los Gálatas, lo vamos a ver a través de todo este estudio que nosotros vamos a tener de la carta a los Gálatas. Cómo Pablo confronta de una manera fuerte a la iglesia de los Gálatas acerca de no volver atrás, acerca de no volver, ¿sí?, a la esclavitud, sino ser libres en Cristo. Y ser salvos a través de la fe, a través de la gracia y no por la ley y no por las obras. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace a través de esta carta? Pablo confronta a los Gálatas, ¿sí?, para que no vuelvan atrás, para que no vuelvan a la esclavitud, ¿sí?, que antes ellos tenían, de buscar la salvación a través de la ley, porque la Biblia dice que por la ley nadie será justificado, nadie será salvo, y la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Entonces esa era la problemática que tenían los Gálatas. Y quiero compartir, ¿sí?, esta introducción que Pablo hace. Y fíjate cómo Pablo se presenta delante de los Gálatas. Versículo 1. Pablo, apóstol. Y fíjate lo que dice Pablo, hermanos. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esta es la presentación que Pablo hace de sí mismo para los Gálatas. Pablo se presenta como un apóstol llamado no por hombres ni de hombres. Pablo se presenta como un apóstol llamado por Dios. Hermanos, y así es el llamado que nos hace. A nosotros no nos llamó el hombre, a ti no te llamó el hombre. Claro que nos predicó el hombre, claro que el hombre nos habló de Dios, pero no nos hizo el llamado el hombre. El que nos ha llamado es Dios. El llamamiento que tenemos es de Dios. Y esto, hermano, debe de quedar bien claro en tu corazón y en tu mente. Cuando tú estás 100% seguro que Dios te llamó, de ahí nada, ni nadie te va a mover.
¿Sí? Tu mirada no está en el hombre, porque no te llamó el hombre, porque no te salvó el hombre, porque no te perdonó el hombre. Tu mirada está en Dios, porque te llamó Dios. Y Pablo se presenta de esa manera a los Gálatas, ¿sí? Presenta su llamado de parte de Dios, su apostolado, es un llamado que Dios le hizo. Dios lo llamó a ser apóstol. Pablo fue llamado a ser apóstol. Y su llamado, hermanos, fue un llamado divino. No fue un hombre el que le otorgó ese título, porque no es un título, hermanos. No es un título que podamos colgar en la pared y que podamos decir pastor, apóstol, evangelista, profeta, porque alguien me dio ese título o porque estudié y me gané el título. No, hermanos. Es un llamado que Dios te hace a ser un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Hermanos, un apóstol es un enviado. Eso significa la palabra apóstol, ser un enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a predicar, enviado a hacer la obra que Dios tiene para nuestras vidas. Fíjate cómo Dios llama al apóstol Pablo, y quiero invitarte que abras conmigo tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Hechos 9, del 1 al 3. Búscalo en tu Biblia y fíjate lo que la palabra de Dios dice y cómo Dios fue el que llamó a Pablo para predicar el evangelio, para ser un apóstol de Jesucristo. Dice la palabra del Señor así: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El hombre solo confirma el llamado de Dios. Podemos ver cómo el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro con Jesús, él cae. Y Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Jesús le dijo: ve a tal lugar. Ve con tal hombre, porque ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí Dios le dijo a Ananías que Dios había escogido a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Ahí fue el llamado de Pablo. Ahí fue la salvación, pero ahí Pablo recibió el llamado para ser un apóstol de Jesucristo. El llamado, hermanos, no lo hace Dios. El hombre solamente confirma el llamado que Dios nos ha dado. Pongo ejemplos. Muchas veces Dios nos llama a ser pastores y Dios nos da una obra para pastorear. ¿Cómo Dios confirma ese llamado? A través de un profeta. ¿Cómo Dios confirma ese llamado? A través de nuestro pastor, que dice: ven, mira, Dios puso en mi corazón ungirte para que tú vayas, abras una obra, para que tú vayas, lleves el evangelio a tal lugar, para que tú seas un evangelista, para que tú seas un misionero. Y no es que el pastor te esté llamando, ni te esté poniendo. Simplemente Dios usa al hombre para confirmar el llamado que Él ya te ha hecho. El llamado de Pablo, hermanos, más adelante fue confirmado. Y fíjense de qué manera fue confirmado el llamado del apóstol Pablo. Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, presten atención, hermanos: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya había un llamado, Dios ya lo había llamado, pero ahora lo estaba confirmando a través de los hermanos, a través del liderazgo. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando Dios llama para que lo sirvamos, hermano, lo confirma a través de los hombres, de los profetas, a través de sus siervos. Y cuando Dios llama a alguien, hermano, Dios lo unge.
Dios lo empodera, Dios lo capacita, Dios le da autoridad para que esta persona sirva en su ministerio al cual fue llamado con unción, con poder, con autoridad y con el respaldo de Dios. Qué importante, hermanos, es servir a Dios. Y servir a Dios porque Dios nos ha llamado a servirlo. Qué importante, hermanos. Sirve a Dios. Hermano, hermana, si Dios te ha llamado a servirlo, si Dios te ha llamado a un ministerio, si Dios te ha llamado a predicar, si Dios te ha llamado a ir a los hospitales, si Dios te ha llamado a abrir una barca de salvación y de estudio bíblico, a predicarle a tus amigos, acepta ese llamado y tenlo por seguro que Dios te ha dado autoridad, que Dios te ha ungido y que Dios te va a respaldar para poder cumplir tu llamado. El ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio poderoso, de milagros. Fue un ministerio donde miles de personas vinieron a Cristo y conocieron de Cristo. Fue un ministerio donde el apóstol Pablo levantó iglesias por todos lados donde él iba. Mucha gente fue libre, mucha gente fue salva, mucha gente fue sana. ¿Sabes por qué? Porque lo llamó Dios y no lo llamó el hombre. Y cuando Dios te llama, Dios te usa. Yo quiero invitarte que si en tu corazón Dios ha puesto un llamado, no seas rebelde al llamado de Dios. Haz aquello que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Ahí es donde Dios pone el llamado, en tu corazón. Dice la Biblia, hermano, que también nuestro Señor Jesucristo llamó a los 12 discípulos y los envió. Y la Biblia después habla de ellos como apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron enviados. Porque un apóstol es un enviado con poder, con unción, con el respaldo y el poder del Espíritu Santo en su vida. Fíjate lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La Biblia dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos, les dio autoridad, les dio poder y los envió. Sí, ellos eran indoctos del vulgo, pero Dios los llamó. Había un llamado para ser apóstol, un llamado para ser predicadores, un llamado para ganar almas para el reino de Dios. Y como había un llamado, hermano, había unción, había poder, había autoridad y estaba el respaldo de Dios en sus vidas. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo capacita. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ponemos pretextos como Moisés. Cuando Moisés recibió el llamado para ser el libertador de Egipto, él puso pretextos. No sé hablar, ¿quién soy yo? No me van a creer, soy tartamudo. Pero cuando Dios llama, Dios capacita. Así que no te preocupes, hermano, que tu única preocupación sea obedecer el llamado que Dios te ha dado. Preocúpate por obedecerlo, nada más. Lo demás, déjaselo al Señor. Dios te va a capacitar, Dios te va a empoderar, Dios te va a usar. ¿Cuántos tipos de llamados hay? Hay muchos llamados, pero quiero compartirte rápido algunos tipos de llamados, ¿sí? Quiero compartirte cómo Dios nos llama. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Búscalo conmigo en tu Biblia, por favor. Y vamos a leerlo juntos. Lo vas a leer con tu vista. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Ok, vamos a leerlo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, decía Pablo a los Gálatas, y me llamó por su gracia. ¿Qué hizo Dios con Pablo? Lo apartó desde el vientre de su madre. En pocas palabras, Pablo aún no nacía y Dios tenía un propósito para él. Mira, hermano, hermana, aún tú no nacías y Dios ya tenía un propósito para ti. Tú no eres una coincidencia. Tú no eres un accidente.
Tú naciste y estás en esta tierra porque tienes un propósito de Dios para tu vida. Porque hay un llamado en tu vida para servir a Dios. ¿En qué área? No lo sé. Dios te lo va a revelar y te lo va a mostrar en tu corazón y lo va a confirmar a través de sus siervos. Pero si Dios te ha confirmado ese llamado, no seas rebelde. Sirve a Dios en esa área donde Dios te ha llamado a servirlo o en ese ministerio. Dios nos llama, ¿sí? Dios hace ese llamado a nuestras vidas. Fíjate el llamado que Dios hace a nuestras vidas. 1, Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a salvación. Arrepentimiento tiene que ver con salvación. Es el mismo llamado. Nos llama a arrepentimiento para salvación. Es el primer llamado que un hombre, una mujer, una persona pueda recibir. Lucas capítulo 5 versículo 32. Jesús dijo estas palabras en Lucas capítulo 5 versículo 32. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Primer llamado es al arrepentimiento. Dios nos llama a que nos arrepentamos, a que nos convirtamos a Dios y nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, para que a través de ese arrepentimiento y de esa fe en Cristo, nosotros seamos salvos. Es el llamado al arrepentimiento. Cuando Jesús inició su ministerio, sus primeras palabras, sus primeras predicaciones fueron de arrepentimiento. Busca conmigo en tu Biblia Mateo capítulo 4, versículo 17. Busca en tu Biblia. Sí me interesa que lo busques, que lo leas conmigo. Así que te voy a dar tiempo. Mateo capítulo 4, versículo 17. El primer llamado para el hombre es el llamado al arrepentimiento. Fíjate lo que dice cuando Jesús empieza su ministerio. ¿Lo tienes? Lee conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a llamar a las personas a un arrepentimiento. Dios nos llama a nuestras vidas a un arrepentimiento. Si tú estás ahí en la sala con tu familia sentado, sentada, si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, nunca has escuchado la palabra, déjame decirte que hoy Jesús te está llamando. Te está llamando a un arrepentimiento. Te está llamando a que vengas a Él. Te está llamando a salvación. Es el primer llamado que Dios hace a nuestras vidas. Segundo llamado es a vivir en santidad. Dios nos llama a vivir una vida recta, íntegra delante de Él. Santidad, una vida apartada para Dios. Estamos hablando acerca de los llamados. Pablo tenía el llamado al apostolado, ¿sí? Y estamos compartiendo un poco acerca de los tipos de llamados. Hay muchos, pero no me voy a compartir poquitos contigo e importantes. Dios nos llama a vivir en santidad. Fíjate lo que dice Levíticos. Búscalo conmigo, Antiguo Testamento, por favor. Levíticos 11:45. Es el tercer libro de la Biblia. Así que vete al principio de tu Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tercer libro de tu Biblia, Levíticos 11, versículo 45. Fíjate lo que la palabra del Señor dice. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. Presta atención. Seréis pues santos, porque yo soy santos. Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a vivir una vida en santidad, en integridad, en rectitud. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es santo. Y Dios dice: sean santos porque yo soy santos. Qué importante es este llamado. A veces nosotros nos convertimos y decimos: Señor, úsame, Señor, yo quiero predicar. Pero ¿sabes qué? Dios tiene que trabajar todavía en nuestras vidas. Antes de usarnos, Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Antes de usar a los apóstoles,
primero fueron discípulos, seguidores y aprendices, y Jesús trabajó con ellos 3 años y medio aproximadamente. Después de eso, ellos ya lo pudieron servir. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres que Dios te use? Hay un llamado a la santidad. Santifícate, apártate para el Señor, conságrate para el Señor. Qué importante es ese llamado de apartarte para el Señor. Y el tercer llamado, ¿sí?, que quiero compartir contigo, es el llamado, ahora sí, a servirlo. Es el llamado a servirlo en un ministerio. Ejemplo, el apóstol Pablo fue llamado a ser un apóstol. Y él mismo lo dijo, fue llamado por Dios. No fue el hombre el que lo llamó a ser apóstol, fue Jesucristo y fue el Padre el que lo llamó a ser apóstol para los gentiles. Fue enviado a predicar a los gentiles. Después del arrepentimiento, después de la santidad, viene el llamado al ministerio. Dice la Biblia que hay 5 ministerios en la iglesia: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros de la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando Dios nos llama, nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades, Dios nos capacita, Dios nos empodera. Pero algo bien importante es esto, hermano. Dios no quiere que todo el tiempo estemos sentaditos en una silla, escuchando palabra, alabando, adorando. Después de eso, Dios nos llama a servirlo. Tenemos que levantarnos, tenemos que dar fruto, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y tenlo por seguro, a todos, sin excepción de alguno, Dios nos ha llamado a servirlo en diferentes ministerios, en diferentes áreas, pero Dios nos ha llamado a servirlo. Ese es un llamado que Dios tiene para todos. Dios lo tiene para ti, Dios lo tiene para mí y Dios lo tiene para todos. ¿Sí? Pero qué importante es que cuando Dios nos llama a servirlo, hermanos, también debemos de entender esto. Debemos nosotros entregarnos completamente al Señor. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 4, el texto que estamos compartiendo. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice la Biblia que Jesús se dio a sí mismo. ¿Sabían ustedes que Jesús también fue un enviado por el Padre? Jesús dijo: como el Padre me envió, yo los envío. Jesús fue enviado por el Padre. Y algo importante que debemos de entender: cuando en tu vida hay un llamado, cuando en mi vida hay un llamado, tenemos que entregarnos a nosotros mismos. Tenemos que entregar nuestra vida completa al Señor. Dice la Biblia que Jesús se dio a sí mismo. Mira, cuando tú te entregas completamente, ya no te duele nada entregarle al Señor. Todo le has entregado. Le entregas tu vida, le entregas tu corazón, le entregas tu tiempo, le entregas tu familia, le entregas absolutamente todo. Jesús tenía un llamado, ejerció su llamado, sirvió al Padre, cumplió todo lo que el Padre le mandó, terminó la obra que el Padre le mandó o le dio para hacer. Pero Él se entregó. Cuando hay un llamado, hermano, debes de entender esto: hay una entrega total al Señor, sin medida y sin reserva. Qué importante es que nosotros nos entreguemos completamente al Señor. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que tu vida sea de bendición? ¿Quieres que tu ministerio sea como el ministerio del apóstol Pablo, de los apóstoles o de esos grandes hombres? Hermano, hay una palabra clave. Se llama entrega. Entrégate a ti mismo al Señor. Entrega tu corazón, entrega tu vida, entrega tus sueños, entrega todo absolutamente al Señor. La entrega es un punto clave, hermanos, para que nuestro llamado sea un llamado de bendición, un llamado ungido. Y voy a poner algunos ejemplos del día a día. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo habla acerca del matrimonio y da algunos consejos para que podamos tener un matrimonio bendecido. Hermanos, y nuestro ejemplo y modelo de matrimonio es el ejemplo entre Cristo y la iglesia. Y fíjate, para que un matrimonio funcione y sea bendecido,
tenemos que hacer esto. Fíjate lo que dice Pablo a los esposos en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Aquí dice, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es nuestro modelo de esposos y de amor, es Cristo. Y seguimos leyendo, y se entregó a sí mismo por ella. Un consejo. ¿Quieren que su matrimonio funcione? Entrégate a ti mismo, a tu cónyuge. Una entrega total. Yo creo que ninguna persona debería de casarse si no está dispuesta a entregarse completamente a su cónyuge para amarla y para vivir con ella en amor. Si una persona no está dispuesta a entregarse, no debería de casarse. Es un requisito para casarse. ¿Estás dispuesto a entregarte? Igual para el Señor. ¿Estás dispuesto a entregarte al Señor? ¿Quieres servir al Señor? ¿Estás dispuesto a entregarte al Señor? Qué importante es entregarnos al Señor. Pablo se entregó completamente, y eso todos lo sabemos porque podemos estudiar las cartas que él escribió, y él dijo estas palabras. Fíjate las palabras que el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21. Él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y para ti? ¿El vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Y para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Hermanos, no cualquier persona puede decir eso. Solamente una persona que ha entregado su vida completamente al Señor y que su vida le pertenece a Cristo. Pablo se había entregado al Señor, se había dado a sí mismo, como Jesús se entregó a sí mismo por amor a nosotros, para que fuéramos salvos. Pablo también dijo estas palabras en Gálatas. Te invito por favor que lo busques. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fíjate lo que Pablo también dijo. ¿Lo tienes? Lee conmigo. La palabra del Señor dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, porque Él había entregado su vida a Cristo. ¿Sí? Qué importante es que nosotros entreguemos nuestra vida completamente al Señor. Entrégate al Señor. ¿Por qué? Porque en ti hay un llamado grande. Porque Dios tiene propósitos grandes en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te quiere usar. Porque Dios quiere que tú seas un instrumento de honra, de bendición, de salvación a muchas personas que no conocen del Evangelio. Entrégate a Cristo. Y recuerda esto, hermana, hermano, el que te llamó fue Dios. El que te llamó al arrepentimiento, el que te llamó a salvación, el que tocó la puerta de tu corazón. Porque en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. El que te llamó fue el Señor. Y si tú no has conocido de Cristo, hoy Cristo te está llamando. Te está llamando a salvación. Te está llamando a arrepentimiento. Escucha el llamado de Dios en tu vida, en tu corazón. Dios te está llamando, hermano, hermana, y si Dios ha hecho un llamado en tu corazón a servirlo, deja los temores, deja los miedos, deja las excusas como Moisés: no puedo, no estoy preparado, soy muy nuevo. Deja las excusas. Jeremías le dijo al Señor: soy niño, y Dios le dijo: no digas que soy niño. ¿Sí? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu pretexto para no hacer caso al llamado de Dios en tu vida? Haz caso, acepta ese llamado y sirve a Dios con todo tu corazón, nunca mirando al hombre, porque no te llamó el hombre, te ha llamado el Señor Jesús. Él es el que te ha llamado. Cumple tu llamado, vive en santidad, sirve a Dios con todo tu corazón, entrega tu vida completamente a Cristo y tenlo por seguro, Dios te va a usar grandemente. Muchas personas conocerán de Dios por causa tuya. Milagros, sanidades
van a venir a tu vida por cuanto has aceptado el llamado del Señor para tu vida. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, les comparte esto a los corintios, a los gálatas, perdón, que es una gran verdad. Y él se presenta como un apóstol llamado por Dios. Y eso siempre ponlo en tu corazón. ¿Sí? Y quiero terminar con esto, hermanos. Ponte en pie conmigo, por favor. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor. Quiero pedirles que tomemos un momento, ¿sí?, en el cual podamos orar. Yo quiero orar por todos ustedes. Tal vez no podamos orar personalmente, pero estamos orando por ustedes en nuestra casa, estamos ayunando, estamos pidiéndole al Señor que los guarde, que los cubra, que guarde sus familias, ¿sí? Y aunque no nos podemos reunir, hermanos, el llamado sigue vigente. Es por eso que estamos predicando a través de internet, a través de estos medios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a predicar la palabra, ¿sí? Y por eso lo estamos haciendo. Así que quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor porque Dios te guarde, guarde tu familia, guarde tus hijos, te dé paz, te dé tranquilidad, para que Dios fortalezca tu fe. Y como le dijo a Pedro, he rogado al Padre para que tu fe no te falte. ¿Por qué? Porque le venía un tiempo de prueba. Vamos a orar, hermanos, para que en este tiempo de prueba que estamos viviendo, la fe no nos falte, la fe no nos falle, sino al contrario, la fe se fortalezca en Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque a través de ella nos hablas, nos enseñas, nos revelas tu voluntad para nuestras vidas. Padre, en esta hora oro por todos mis hermanos, Señor, que están viendo este video a través del internet, a través de su televisión, del YouTube, Señor. Padre, oro por cada familia, Señor, que está viendo este video. Oro por cada líder y sus familias, Señor. Oro, Señor, que seas tú guardándolos, cubriéndolos, librándolos de todo peligro, de toda maldad. Tu palabra dice que tú nos librarías de toda peste destructora, Señor. Guárdanos, cúbrenos, Señor, líbranos. Padre, esconde tu iglesia, tus hijos, bajo tus alas, Señor, bajo tu abrigo, bajo tus plumas. Padre, hoy decidimos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Padre, yo quiero orar por aquellos que trabajan en los hospitales. Padre, guárdalos. Señor, cúbrelos. Sabemos que ellos no pueden decir no. Sabemos que ellos tienen que hacerse cargo, Señor, Padre, de sacar adelante cada enfermo que llega a ese hospital. Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa. Guarda a los doctores, las enfermeras, Dios bendito. Oro por aquellos que tal vez no se puedan quedar en casa porque tienen un negocio y tienen que salir. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Padre, guárdalos. Oro, Señor, Padre, por cada familia, Señor. Cubre nuestras casas, cubre nuestros hijos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano. Cúbrenos con tu sangre preciosa y no permitas que la enfermedad, la peste, el destructor venga y nos toque. Así como guardaste a tu pueblo Israel en Egipto, Señor, y cubriste sus casas con tu sangre preciosa, Señor. Padre, cubre, Señor, hoy nuestras casas, Señor. Cubre nuestras familias, Padre bendito. Porque yo sé que aquella sangre, aunque era de un cordero, representa hoy la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa. Líbranos de todo peligro, de todo mal, Señor. Guárdanos, Señor. Oro, Señor, para que esta enfermedad en México se detenga y en todo el mundo. Oro por Italia, por España, por Estados Unidos, Señor, se ha perdido el control, ten misericordia. Por Ecuador, Señor, donde la gente está muriendo y no hay hospitales que les puedan ayudar. Padre, clamo, ten misericordia y ten, oh Dios, piedad. Que esa enfermedad se cancele, se anule, se seque, se detenga, Padre. Que la gente levante sus ojos a los cielos, clame a ti, Señor, y se convierta a ti con todo su corazón, Padre. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Guarda cada familia. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Sigan echando ganas. No se desanimen, no se desalienten. Sigan orando, sigan ayunando. Cubran su familia. Déjenme darles un consejo. Esta noche, unjan sus casas. Unjan las puertas,
Unjan a sus hijos, pongan las manos sobre ellos. Unge a tu esposa, hermano, unge a tu esposo, hermana, unja a sus familias, oremos, ¿sí? Y tomemos las medidas que el gobierno nos está dando, seamos precavidos, seamos sabios, seamos entendidos, ¿sí? Pero sobre todo, confiemos plenamente en el Señor, porque la Biblia dice que si Jehová no guardare su casa, en vanos los que la guardan. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano los guardias. Así que oren por necesidades, ¿sí? Cada necesidad oren por su casa, estén orando, hermanos, estemos orando, ¿sí? Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Dios les bendiga.